de Seguridad, un espacio del Consejo Colombiano de Seguridad para la construcción del conocimiento en seguridad y salud en el trabajo. Muy buenas tardes para todos. Nos unimos a esta hora, 3 de la tarde en Colombia. Nos unimos con ustedes desde el Consejo Colombiano de Seguridad Virtual. Muy contentos por su compañía. Los invitamos a que nos escriban y nos cuenten desde dónde se están conectando en este momento. Hoy, como ustedes ven, con unos invitados muy especiales, una moderación súper especial que estábamos esperando hace rato. La doctora Adriana Solano, presidenta del Consejo, nos está acompañando en esta tarde moderando con nada más y nada menos que nuestros especialistas invitados, Sneider Guataqui Cervera. Él es el coordinador nacional en seguridad y salud en el trabajo para la OIT Colombia. Un gusto tenerte aquí, y también junto a Yesid Niño Barrero, nuestro gerente técnico del Consejo Colombiano de Seguridad. Un saludo para los tres, ¿cómo están? Hola Claudia, buenas tardes y un saludo muy, muy especial a todos los que nos acompañan en la tarde del día de hoy. Bueno, pues felices nosotros de tenerlos. Empezamos ya a saludar a toda la gente que está conectada ahorita de las diferentes ciudades, Cali, Medellín, Aura María, Juan Carlos, Darwin. Un saludo para todos ustedes. Iniciamos con las cifras habituales. ¿Cómo está Colombia en este momento en materia de COVID? A la fecha, 9 de junio, se reportan 40.719 casos confirmados. De ellos, afortunadamente, 16.427 personas se han recuperado. 1.308 muertes lamentablemente reportadas en el país. Seguimos trabajando, seguimos fortaleciéndonos. El día de hoy el Gobierno Nacional también anunció que durante esta semana 134.000 empresas en 226 municipios fueron autorizadas para retornar a actividades productivas. Así que está el país reactivándose, fortaleciéndose también, y pues con todo el cuidado del caso, protegiendo principalmente la salud y la seguridad de nuestros trabajadores. Por eso el tema de hoy es de vital importancia, y es cómo se adaptan nuestros sistemas de gestión en estas épocas tan difíciles. Sin más preámbulos, quiero también empezar dejándolos aquí en nuestra sala, preguntándoles cómo les ha ido con el tema del fútbol. ¿Les gusta el fútbol? Porque estamos aquí en la época de Mundialitos CCF. Yo le voy a ceder esa gran pregunta a mis compañeros masculinos de la tarde del día de hoy. Señores. No, creo que el fútbol, más allá de las pasiones y demás que trae, pues también nos trae unión. Y nos unimos en este momento pues alrededor de un tema con un toque futbolístico, pero pues también técnico, que es nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y ese mundialito creo que está muy chévere. Bueno, pues aquí los invito. Yo estoy pegada en mi celular, no puedo dejar. Estoy ya aquí enfrentándome con los técnicos a ver qué me dicen cuáles son sus favoritos. Los invitamos a que ingresen en nuestro Twitter, CCS_Piso Colombia. Estamos en pleno mundialito de sistemas de gestión, así que no les cuento más porque tienen que ir allá, y queremos empezar esta sesión de esta tarde con todas sus preguntas, sus inquietudes para nuestros expertos. Así que los dejo y le doy paso a la doctora Adriana. Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. Pues Claudia, muchísimas gracias. Yo pues reitero un agradecimiento muy especial en la tarde del día de hoy a Sneider, que nos acompaña, miembro cercano de esta organización desde algunos años atrás, no tantos, ¿no, Sneider? Porque todavía somos bastante jóvenes, pero sí muy cercano, y al final es cercano a ese propósito en común que nos une a los que estamos en la tarde del día de hoy, no solamente en esta sala, sino conectados a través de nuestras redes sociales, y es procurar generar esas comunidades que al final garantizan la seguridad y salud de los trabajadores colombianos, y bueno, y en este espacio más, no solamente los colombianos, sino de todas las regiones que nos acompañan. De verdad, Sneider, gracias por acompañarnos en esta tarde de hoy, y bueno, Yesid, bienvenido, que ese sí es de la casa. Yo creo que, no sé si, sí, de la casa. Yo creo que vale la pena un poco que hagamos un recuento en qué estamos en este país en cuanto a accidentalidad.
y en cuanto a esa seguridad y a ese bienestar de nuestros trabajadores, que es nuestro propósito. Sabemos que en el 2019 tuvimos, la tasa de accidentalidad fue de 5.88 accidentes por cada 100 trabajadores. Tuvimos una leve disminución frente al 2018, disminuyendo casi, cuando miramos el periodo 2014-2019, tenemos una disminución de 2 accidentes, y entonces ahí vemos que estamos mejorando un poco en el tema de accidentalidad. Sin embargo, y lo digo con el dolor del alma, en el 2019, 481 trabajadores o 481 familias no volvieron a tener su vida igual. Y con este preámbulo sí quiero abrir, porque definitivamente tenemos que seguir aumentando nuestros esfuerzos. Yo siempre he dicho que las mejoras en las cifras no pueden ser lo que nos dé ese panorama de conformidad, porque al final la meta siempre va a ser 0. Estamos hablando que durante el 2019 tuvimos 1.696 accidentes de trabajo de manera diaria, 24 enfermedades laborales diagnosticadas y 1.3 muertes relacionadas con el trabajo. Cuando pensamos un poco lo que está, digamos, hacia dónde se está dimensionando nuestro país, pues sabemos que el 2019 se cerró con 10.528.465 personas afiliadas al Sistema General de Riesgos Laborales. Pero ojo, estamos hablando que en nuestro país, a cierre del 2019, 24.956.000 personas eran consideradas una población económicamente activa. Y aquí el reto sigue siendo mayor frente a esa informalidad, frente a poder llevar y poder garantizar los principios fundamentales desde ese trabajo decente que la OIT ha venido liderando a lo largo y ancho de todo el mundo, esas mínimas condiciones. Y nosotros pues no estamos ajenos a esa situación. Sabemos que tenemos que avanzar en ese camino, y esa es la razón de ser. Ahora más, cuando estamos hablando en un mundo de pandemia, cuando a las personas que estábamos en seguridad y salud en el trabajo siempre poníamos una pancarta enorme: ¡hey, aquí estamos, pónganos atención, por favor! Y hoy, seguridad y salud en el trabajo es la que define la posibilidad o no de hacer recuperación económica en el mundo. Hoy sabemos que aquel empresario que tiene un panorama y un protocolo que permite garantizar ese bienestar de sus trabajadores, pues va a poder reiniciar y reabrir sus actividades. Entonces, hoy el mundo de la seguridad y salud en el trabajo cambió. Con estos grandes retos que tenemos, porque insisto, tenemos que mejorar, a pesar de que hemos tenido unas mejoras importantes en los últimos años en nuestro país, la meta siempre es 0, pero hoy la seguridad y salud en el trabajo se vuelve esa bandera. Hoy somos lo estratégico, y más que lo estratégico, yo quiero hacer esa invitación al final en esto que nos ha unido la pandemia, en esta solidaridad, donde mi cuidado es el cuidado del otro. Pues tenemos un espacio súper importante para profundizar y para tener un avance en el país alrededor de seguridad y salud en el trabajo. Creo que, si les parece, podemos empezar un poco nuestra conversación de esta tarde, el día de hoy, frente a qué relevancia y cómo vemos la importancia de los sistemas de gestión hoy en un marco que nos ayuda, pues que nos debe ayudar a prevenir el contagio y afrontar esta situación actual. Tal vez una pregunta, y va a sonar un poco incómoda para algunos, pero de alguna manera, desde seguridad, hoy estamos hablando que seguridad y salud en el trabajo es la que nos permite reactivar, pero desde seguridad y salud en el trabajo tampoco pudimos prevenir lo que era en realidad enfrentar este mundo de pandemia. Y entonces aquí quiero que hagamos un debate y una conversación bien interesante sobre por qué son importantes los sistemas de gestión, sobre todo teniendo en cuenta esta coyuntura actual. Snyder, ¿cómo lo ves? Bueno, primero que todo, muy buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias, doctora Adriana, por la invitación. Yesid, muchas gracias. Realmente es un gusto seguir
participando en diferentes espacios que promueven la seguridad y salud en el trabajo y en este momento pues que aportan de alguna manera para prevenir y mitigar un poco la exposición del COVID. Bueno, yo quiero comenzar hablando un poco de la importancia que siempre ha tenido la seguridad y salud en el trabajo. O sea, desde el mandato de la OIT, desde su creación, siempre ha hablado de la importancia de tener la seguridad y salud en el trabajo al interior de las organizaciones. Es más, el año pasado en el informe del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, en la declaración también nos estableció que tener condiciones seguras y saludables en los lugares de trabajo se convertía en un aspecto fundamental para generar un trabajo decente, unas condiciones de seguridad y salud en el trabajo que permitieran de alguna manera generar condiciones de libertad, de equidad, de seguridad para los trabajadores y de una dignidad humana al interior de cada uno de los centros de trabajo. Partiendo de este contexto un poco de la importancia como tal de la seguridad y salud en el trabajo y que siempre ha estado contemplada en diferentes aspectos desde la Organización Internacional del Trabajo, hay un aspecto importante y es que la legislación en los países es muy importante, pero es insuficiente por sí sola para dar su cumplimiento, ¿cierto? Y el sistema de gestión como tal se convierte en una herramienta para la gestión, para poder dar cumplimiento a las diferentes normas de seguridad y salud en el trabajo que tenemos, ¿cierto? Entonces, la primera importancia que tiene el sistema de gestión es que el sistema de gestión como tal es una herramienta que nos permite a través de un mejoramiento continuo, pues poder dar cumplimiento a la normatividad. Y un segundo aspecto importante como tal dentro de los sistemas de gestión es que estos no son sistémicos, ¿no? Entonces, de alguna manera no pueden estar estáticos ni ser un solo documento, sino que es la unión y es un conjunto de actividades que se mezclan, ¿cierto? Y que interactúan entre sí para un fin determinado como tal, que es evitar que las personas se me accidenten, tengan una lesión o se me enfermen como tal. Entonces, creo que el sistema de gestión cobra una gran importancia al interior de las empresas para poder gestionar como tal este peligro biológico ante el COVID. Sí, definitivamente ahí es fundamental, sobre todo desde eso básico que tú hablabas, Sneijder, y es ese mejoramiento continuo. Y al final los sistemas de gestión son seres vivos. No me van a regañar porque además ellos son escritores de libros, ellos son muy importantes. Ambos han podido contribuir a este país desde el camino de los sistemas de gestión. Entonces aquí ellos son los que más saben, pero digamos que quiero devolverme un poco, decir para que miremos ese mejoramiento continuo, este ser vivo que al final se convierte en los sistemas de gestión, pues en realidad ahora sí que adquiere mucha más relevancia ese movimiento permanente que debe tener. No, absolutamente yo creo que es nuestro momento el de la seguridad y salud, los que estamos trabajando en esto, los que llevamos poco o muchos años, estamos en nuestra oportunidad de realmente mostrar la relevancia de que hacemos las cosas bien, con rigor, que somos juiciosos haciendo nuestra tarea, que tenemos argumentos para decir nuestras recomendaciones y los ajustes que va a haber en las empresas. Y a partir de ahí, realmente posicionar la seguridad y salud en el lugar pues que corresponde dentro de la estrategia de la organización, ¿sí? Y ahí, como tú lo estás diciendo, Adriana, que este es un ser vivo y sí, el sistema de gestión tiene que ser algo dinámico y que esto es una muestra de que la situación cambiante nos tiene que mostrar esa flexibilidad que tiene el sistema de gestión. No es un papel, no es un documento que está ahí guardado en el anaquel y que lo mostramos cuando viene la auditoría, sino que tiene que ir más allá, mostrar la realidad y no es llenarnos de papeles, de registros y que mire, yo tengo todas las capacitaciones, pero nadie sabe nada, ¿sí? Entonces te toca llegar realmente a mostrar que esto efectivamente sirve. Sí, yo les digo a veces a mis estudiantes que estamos al borde de ser charlatanes y puede que nos pase porque llevamos diciendo que la seguridad y salud sirve para muchas cosas. Bueno, nos llegó el momento
esta es la prueba de oro, demostrar que efectivamente lo que hacemos sí está sirviendo, sí nos va a ayudar a la prevención en este momento del contagio, pero realmente pues es enfocarnos a todos los peligros que hay en la organización y minimizar las enfermedades y los accidentes. Y por ahí es donde tenemos que aprovechar este momento. Sí, yo creo que al final la migración que deben tener estos sistemas de gestión también, si bien nos ayuda con la posibilidad de mantenernos vivos en estos momentos y de poder garantizar nuestras actividades económicas, yo creo que también tenemos una oportunidad de oro y es cómo nuestros sistemas de gestión también nos ayudan a prevenir lo que está pasando, lo que va a pasar. O sea, creo que tenemos que pensar en unos sistemas de gestión un poco predictivos que de alguna manera nos permitan tener en esa identificación de peligros, pues amplia y suficiente con una dimensión importante. Yo sé que muchos de los empresarios en algún momento hemos pensado, antes de la pandemia, podíamos pensar, oye, ¿será que es un poco exagerado todo lo que estoy haciendo alrededor de seguridad, salud en el trabajo? ¿Será que todo esto sí lo necesito? Y fíjense que llegó la pandemia y nada fue suficiente. O sea, no podíamos, no estábamos listos desde esa visión. Y yo creo que aquí, digamos, el hecho de la pandemia, no tener una vacuna y en fin, eso es una naturaleza, pero también vemos cómo, y voy a arrancar con quienes han puesto la cara y han estado al frente de la batalla y del cañón en estos momentos son nuestros trabajadores de la salud, quienes han seguido ahí garantizando la vida de cada uno de nosotros, pues no estaban listos un poco en ese sentido para poder atender lo que les tocaba. Luego ahí creo que de pronto nos quedamos un poco cortos y yo creo que sí tendríamos que pensar cómo nuestros sistemas efectivamente se convierten en esa herramienta que nos ayude a predecir un poco el tema. Yo creo que esto va a cambiar mucho, de alguna manera, los sistemas de gestión. A mí me encanta lo que dice Yesid, no son libros, no es la auditoría, no es el inspector de trabajo, no es el jefe, no es la casa matriz, no es la regional, es de verdad tener unos sistemas que todos al interior de la organización, desde la alta dirección hasta los contratistas que nos ayudan a hacer nuestra gestión, pues vivimos nuestro sistema y lo llevamos de esa manera. Bueno, pues con eso me estás diciendo de cómo los volvemos predictivos y las matrices de peligros y demás. Yo creo que una pregunta que debe estar entre todos los que están aquí asistiendo y los que lo van a ver más tarde y los que van a ver durante la semana es, venga, entonces el COVID si hace parte ya del sistema de gestión, pues ¿cómo lo incorporo? ¿Será que lo meto en la matriz de peligros o es una amenaza del plan de emergencias? No sé, Snyder, ¿qué nos sugiere frente a eso? ¿Dónde debería ir? Bueno, pues, o sea, comencemos a hablar desde la matriz de peligros, ¿no? Yo creo que es importante primero hablar un poco de lo que ya nos establece la normatividad. Nos dice que ese documento no tiene que ser estático, ¿no? No tiene que ser una matriz que nos dure por siempre, ¿cierto? Con los mismos peligros, en las mismas actividades, sino que precisamente lo primero que nos dice es actualícela de manera anual, cada vez que exista un accidente grave, un evento catastrófico, cada vez que se actualicen las instalaciones. Entonces, primero darnos cuenta que esa matriz no puede ser estática, que tiene que ser como tal constantemente actualizada y que en este caso de pandemia como tal aparece un peligro biológico que lo primero que deberíamos comenzar a analizar es, ya tenemos incluido nuestro peligro biológico dentro de las matrices de identificación de peligros y bueno, y si no lo tengo incluido, pues debo hacerlo la inclusión de alguna manera y si ya lo tenía incluido de alguna forma o en alguna de las actividades, comenzar a mirar qué otras actividades comienzan ya a tener la exposición a este peligro biológico. Y creo que hay una parte muy importante y algo que ha venido hablando la OIT y es comenzar a mirar los aspectos de evaluación y valoración de los riesgos. ¿Qué quiere decir? O sea, comenzar a mirar cómo vamos a hacer esa actualización de nuestra matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. ¿Qué aspectos de probabilidad como tal vamos a contemplar
frente a la evaluación del riesgo. Entonces, vamos a comenzar a mirar qué tipos de controles tenemos. Ya hemos hecho controles de ingeniería, controles administrativos, estamos haciendo capacitaciones, creando protocolos, estamos comenzando a elaborar inspecciones de trabajo para mirar si se está adoptando como tal cada una de esas medidas. Y por el otro lado, pues también cómo vinculamos el tema de la severidad o de la vulnerabilidad que pueden tener los trabajadores frente a este peligro biológico. Entonces, comenzar a mirar la caracterización de la población que tenemos al interior de las empresas, aspectos como enfermedades preexistentes, aspectos como la edad de los trabajadores, que pueden hacer o que al adquirir la enfermedad, pues yo tengo una mayor gravedad o ser un poco más vulnerable en adquirirla como tal. Entonces, creo que un aspecto primordial es comenzar a hacer la actualización, mirar cómo vamos a hacer esta evaluación y valoración de los riesgos para finalmente yo, cuando tenga evaluadas mis actividades, pues tengo que comenzar a establecer cada una de mis medidas de prevención y control. Sí, un sistema más dinámico. Vemos un poco lo que nos compartía Sneijder de las comorbilidades y un poco cómo convivimos en ese panorama. Pero yo de verdad, y quiero como volverlo a mirar, y sé que hemos hablado mucho en estos días de los trabajadores de la salud y todo la exposición que están teniendo en estos momentos, tratando de sobrellevar pues a todos los que eventualmente salgamos contagiados. Un poco lo que ha pasado en nuestro país, hemos visto, no teníamos suficientes elementos de protección personal. ¿Cómo incorporamos al final este tipo de riesgo biológico, teniendo en cuenta que al final pues la dimensión fue enorme? Y yo comparo, el SARS del 2014, fue en el 2014 la anterior, pues no tuvo un avance, seguramente da algunos indicios de la importancia de tener el riesgo biológico en nuestra identificación de peligros, pero más allá de eso, ¿cómo alcanza uno incorporando el COVID en la matriz, sobre todo la dimensión que tiene que tener el plan de mitigación del riesgo cuando estoy hablando de trabajadores de la salud, ¿no? Creo que ese al final es el gran reto, ¿no? Sí, yo creo que hay una parte importante en ese proceso de incorporarlo en el sistema de gestión, y es que tal vez algunos, y creo que en algunos otros escenarios de nuestro Facebook Live hemos tenido aportes donde nos dicen, yo tenía una pandemia dentro de mi plan de emergencias, como un evento amenazante. Y pues está bien, sí, porque en ese momento no se presentaba. Hoy en día ya es una realidad y pues se convierte en un peligro del día a día. Como lo decía Sneijder, es algo dinámico, no tiene que ser estático la matriz de peligros y se debe actualizar. Y seguramente hoy está ahí, vamos a poner el COVID como uno de los peligros. De pronto el peligro biológico no era prioritario en otro sector, estaba identificado pero no era prioritario, y ahorita se volvió prioritario, ¿cierto? Y van moviéndose, y nuestra gestión se tiene que ir acomodando a esas situaciones. Y frente a lo que decías también, que esto logre pues llegar a ese punto de ser predictivo, pues yo creo que ese sí es el sueño, que realmente nosotros logremos ser muy juiciosos en nuestras evaluaciones, en la captura del dato, lo que decía ahorita Sneijder también, en ese proceso de evaluación y estar permanentemente evaluando el riesgo. Nosotros arrancamos con unos peligros prioritarios en la empresa, pero es que idealmente en 1, 2, 3 años ya no deberían ser esos peligros los prioritarios, porque ya los controlamos, porque hicimos nuestra tarea, ¿sí? Y vamos incorporándonos nuevos. Hay unos que se permanecerán, lógicamente, que son propios de la actividad, pero ideal que nosotros podamos mostrar ese cambio en nuestra gestión. Ahí es donde podemos realmente influir y empezar a incorporar esos otros que vamos viendo más lejos, vamos madurándolo, y ahí podemos ser un poco más predictivos.
Yesid, y yo creo que hay un reto importante acá y es cómo abordamos también el peligro biológico, ¿no? En cada una de las matrices de peligros, ¿no? Entonces lo vamos a hacer por centros de trabajo, lo vamos a hacer por trabajador, por ocupación, por puesto, porque sabemos que no todas las personas van a tener la misma probabilidad o la misma severidad o vulnerabilidad como tal de adquirir el virus, ¿no? Entonces no podemos comparar de pronto el mensajero que va a tener una mayor de pronto exposición a una persona o la persona que recepciona la correspondencia o una persona que no tiene ningún contacto externo con las personas, ¿cierto? Y aquí también cobra también algo importante y de lo cual nos está tocando desarrollar algunas de las actividades y es nuestro trabajo en casa o el teletrabajo. Entonces, donde comienzan a aparecer también otros riesgos emergentes que también no solo es el peligro biológico, ¿no? Sino que comienzan a aparecer el tema psicosocial, la parte biomecánica que puede comenzar a afectar nuestros lugares de trabajo. Sí, yo creo que sin lugar a dudas el gran reto que tenemos todos en estos momentos es ese. Y en ese camino, pues yo quisiera que conversáramos un poco cuál es al final, qué es lo que debe cambiar un poco en la política y en los objetivos de nuestro sistema. Porque fíjense, y Snyder lo acaba de tocar muy claramente, no es solamente la atención de la pandemia, sino que vemos que alrededor de la pandemia entonces nos cambia la forma de trabajar, nos cambia totalmente. Y creo que podríamos haber incluido el riesgo biológico, podríamos haber previsto un poco la exposición que teníamos de acuerdo a nuestras actividades. Hasta eso podíamos llegar. Lo que nunca previmos fue que de un momento a otro, casi en 3 días, y yo hablo pues del ejemplo que nos ha tocado vivir, nos fuimos a trabajar en un modelo diferente, que a unos pues la tecnología nos permite más que a otros seguramente, pero pues al final ni la política, ni nuestros objetivos tenían incorporados un poco estas nuevas formas que vinieron con la pandemia, pero que yo creo que vinieron para quedarse. No solamente vinieron con la pandemia, yo creo que va a pasar la pandemia y muchas de estas formas vinieron para quedarse. Entonces, un poco en esa visión de Snyder, de OIT, de esos principios tan fundamentales que siempre hemos hablado, cómo vemos cuáles son esos elementos que nos deberían cambiar en estos momentos, sobre todo para lo que decía Yesid, porque al final nuestro sistema, en ese ir y venir y en ese ciclo que tenemos, donde tenemos una mejora y nos presentan otros, pues cómo los debemos cambiar. Bueno, pues yo creo que desde el lado de la política y los objetivos, insisto en lo mismo, o sea, de un poco lo dinámico que tienen que ser y comenzar hablando que pues nuestra política del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es el compromiso de la alta dirección. En uno de los lineamientos que sacamos ahorita en una lista de comprobación, uno de los requisitos que se verificaba era, usted tiene en algún lado una declaración del compromiso que debe tener tanto el empleador, los trabajadores, los responsables de seguridad y salud en el trabajo, porque es un compromiso de todos el poder mitigar y poder prevenir el contagio del COVID. Entonces, aparte de hablar de una declaración, podríamos decir nuestra política como tal está abarcando nuestros peligros prioritarios en este momento, que normalmente esto sucede con estas políticas para que puedan ser dinámicas. Si dentro de mi política de seguridad y salud en el trabajo, al momento de hacer mi evaluación y valoración del riesgo, yo tengo que el peligro biológico, la parte psicosocial, es lo prioritario, pues yo debería hablar de eso o en el deber ser, ¿no? Esto dentro de mi política para de mi política desplegar mis objetivos. Y si yo despliego mis objetivos de la política como tal, pues yo voy a poder tener unas acciones concretas para tratar el peligro biológico o sea el factor de riesgo psicosocial o el peligro prioritario de la organización. Entonces creo que lo primordial es primero darnos cuenta la importancia de cómo va la cadena, entonces de tener que al momento de yo establecer el compromiso de la alta dirección y de esa política desprender unos objetivos de seguridad y salud en el trabajo específicos que van a ser medibles, que van a ser reales, que van a tener un tiempo y que van a tener unas actividades específicas, cuando me devuelvo, pues yo voy a ver el cumplimiento de mis objetivos, voy a ver el cumplimiento del compromiso de la alta dirección como tal y quiero pues
también hacer como un énfasis en algo importante, y es que también la normativa colombiana dice que la política tiene que revisarse anualmente y que en caso tal de como tal ver la necesidad, tiene que actualizarse. Entonces vuelve, la misma normatividad también nos dice que no debe ser estática, que debe ser compartido y comunicada al COPAS, que debe ser construida de una manera participativa. Entonces creo que y articulada, perdón, algo que se me olvidaba, articulada con la normativa nacional, en este caso la normativa que nos está saliendo también frente al COVID y frente a nuestro plan de trabajo. Yo creo que Snyder tocó un concepto que es supremamente importante en la política y yo quiero rescatarlo en este momento, y es que la política es el compromiso gerencial, es el compromiso de la alta dirección, y por eso es importante en este momento tocar la política, porque es, venga, ¿cómo se está comprometiendo la alta dirección para abordar esta situación? Que si va a ser permanente, qué va a pasar en el futuro, bueno, pues en el futuro la reevaluaremos, la miraremos de nuevo, ajustaremos de nuevo, pero en este momento es tocar la política para nuevamente capturar el compromiso de la alta dirección frente a la situación actual y sobre todo también que no olvidemos los demás peligros. Eso sí me gusta siempre hacerle énfasis en estos momentos porque nos centramos en COVID y de pronto se nos olvida que tenemos carcinógenos y que tenemos riesgos mecánicos, que los biomecánicos están presentes, psicosociales mucho más en esta época, entonces no nos podemos olvidar de todos los demás. Entró como uno más, hay que priorizarlo y empezamos a jugar un poco con él. Y en ese marco yo quería también como empezar a verlo, es que si es un entorno cambiante, si es una situación que está generando nuevas situaciones, nuevos elementos, nuevos peligros, nuevas formas de trabajo, pues cuáles son los elementos que tiene el sistema de gestión que nos permite movernos un poco en esa situación. Bueno, no sé si Snyder nos está escuchando bien. ¿Ya? Sí, sí, sí. Okay. Sí, exacto, Jessy, perdón, es que se había interrumpido. Precisamente, si ustedes se dan cuenta en la normativa, nos habla acá en Colombia, nos dice, mire, hay 3 objetivos de la política que usted tiene que no se le pueden olvidar, y es los peligros como tal en general que se necesitan, el mejoramiento continuo y el cumplimiento de la normativa nacional. Entonces, precisamente como lo dice Yesid, la importancia como tal de incluir los peligros prioritarios para la organización que puedan ser de alguna manera aterrizados en unos objetivos específicos y que esos objetivos de alguna manera tengan metas establecidas, pues va a permitir como tal que esto sea dinámico, que se gestione y que no sea estático. Sí, yo creo que aquí es importante un poco tener en cuenta que nuestra política y ese compromiso que tenemos desde la alta dirección, pues al final no importa la forma en que estemos laborando o las circunstancias, muy fácilmente debería adaptarse. Y yo insisto en este tema y tal vez pues porque me ha tocado vivirlo. De alguna manera, todas nuestras políticas, nuestra política pues es claramente, está vinculada con el compromiso de la protección de cada uno de los trabajadores. Sin embargo, teniendo en cuenta que ahora nos fuimos a una forma de trabajo diferente, pues esa política y seguramente ese compromiso está intacto, pero esa adaptación es tal vez lo que se vuelve la clave, porque tiene que ser, al final, cuando estamos hablando de la protección de la vida humana, pues no tenemos mucho tiempo, es un tema inmediato donde tenemos que hacer muy fácilmente, movernos a las circunstancias seguramente adaptadas a esa política o ese objetivo con ese compromiso al final, pero creo que el reto está en que tiene que ser tan fácil que de alguna manera pues yo ya estoy adaptada para garantizar la protección de mis trabajadores independientemente de la forma en que yo esté trabajando. Bueno, sí, y adicionalmente tenemos la gestión del cambio como una herramienta importante dentro del sistema de gestión, ¿no? Que esta nos puede ayudar a acomodarnos a esa situación, que la gestión del cambio es uno de los elementos que a veces es más débil dentro de la evaluación del RUC en los últimos datos que vimos, ¿cierto, Adriana? Sí, definitivamente.
Entonces, ahí vemos que ahí es donde tiene el valor la gestión del cambio, es poder adaptar la empresa en sus temas de seguridad y salud a los cambios que se presenten, sean de la operación, sea cambios de infraestructura, de maquinaria o porque tengamos un riesgo emergente que pues es el que se nos está presentando en este momento. Sí, siempre a mí siempre hemos visto que la mejor mejora en la productividad era con unos ambientes lindos, unos espacios dedicados, con una capacidad de concentración. Y hoy tenemos espacios de trabajo que son colegio, salas de reuniones, casas, y tenemos que lograr la misma productividad, ¿no? Entonces yo creo que es un tema que definitivamente nos trae unos desafíos muy importantes. Y creo que en las últimas 10 recomendaciones que hoy te da para ese proceso de reactivación y para ese proceso de cuidado de los trabajadores, pues nos dan una serie de recomendaciones bien importantes y bien interesantes, sobre todo en esa articulación de tanto trabajadores, empleadores, en fin, toda la participación. Y aquí voy a lanzar una pregunta, ahí sí como para jugar como abogado del diablo, pero si al final el COVID-19, esperamos, dicen los expertos, ¿no? Jessy, que en 2 años tenemos vacuna, es necesario que genere grandes cambios en el sistema de gestión. Y lo digo por lo siguiente, porque hay un reto importante en lo que es la reactivación y las medidas de protección y los protocolos que debemos hacer para poder reactivarnos. Y en eso coincidimos todos. Creo que aquí no hay ninguna opinión en contrario. Pero pues al final esto va a requerir un esfuerzo importante. Entonces aquí quiero que miremos un poco el debate, porque estoy segura que todos los que nos están acompañando en la tarde del día de hoy dirán, ¿y de verdad vale la pena que yo haga todos estos cambios cuando en 2 años el COVID ya no esté? Hago la pregunta. ¿Ustedes qué opinan? Yo se la dejo a Snyder. Bueno, yo creo... Gracias, Jessy. No, miren, yo creo que primero quiero abordar un poco lo que tocó Jessy de la gestión del cambio, mirar que hay varios requisitos que como tal dentro del sistema de gestión no es que vayan a tener un gran cambio, sino que simplemente van a incorporar el COVID dentro de la gestión normal de su operación, ¿sí? Hablaba Jessy de la gestión del cambio, que es muy importante en este momento para poder generar esa conciencia en los trabajadores, poder comenzar a generar esas habilidades y destrezas dentro de los trabajadores y que ellos como tal sepan cómo afrontar, pero hay otros requisitos que me parecen importantes que destaquemos un poco y que van a ser como tal involucrados en este momento en el sistema de gestión. Por ejemplo, nos habla de definir responsabilidades para todos los trabajadores. En este caso, pues creo que también deben existir responsabilidades, podrían existir responsabilidades como tal frente a cómo se va a manejar el tema al interior de las empresas de afrontar el COVID. Nuestros planes anuales, pues igualmente no son estáticos, nuestros planes de capacitación no deben ser estáticos, de alguna manera van a tener que actualizarse como tal. Hay un aspecto importante que me parece dentro del sistema de gestión, y es todos los mecanismos de comunicación. El sistema de gestión colombiano dice establezca unos mecanismos de comunicación internos y externos que optimicen como tal el desarrollo de la gestión. Entonces una pregunta que yo me haría un poco es, ya sabemos cómo se va a reportar de pronto un accidente de trabajo desde casa, desde el teletrabajo, sabemos a quién se le va a reportar, cómo se va a hacer todo el tema de comunicación en caso tal de que yo tenga un caso sospechoso o un caso confirmado del COVID. Entonces creo que, por ejemplo, estos mecanismos que estoy mencionando, más allá de tener un gran cambio dentro del sistema de gestión, es que tienen que incorporarse dentro de la gestión misma como tal de cada uno de los requisitos. Y hay muchos requisitos adicionales, los reportes de accidentes, lo mencionaba, cómo voy a tener criterios de selección y evaluación en el tema de adquisición y compras y servicios, si voy a establecer indicadores específicos como tal para monitorear el
sistema de gestión. Y bueno, Yesid lo mencionaba anteriormente, bueno, ¿cómo voy a abordarlo? ¿Voy a abordar el tema desde la identificación de peligros o voy a abordar también el tema desde la prevención, preparación y atención de emergencias? Entonces considero que un poco más allá de los grandes cambios y de que de pronto se pierda el esfuerzo, es que la función de la herramienta del sistema de gestión es que sea constantemente actualizada y que sea versátil como tal y se adapte a las necesidades de las entidades como tal. En este caso es el COVID, pero podría ser otro aspecto que estuviera impactando como tal la salud y la seguridad de los trabajadores. Sí, y ahí voy a retomar algo que había dicho Yesid hace un rato. Ojo que no es solo COVID y no podemos olvidar los otros riesgos que tenemos. Yo quiero volver a lo fundamental. 481 familias durante el 2019 no volverán a tener su vida igual que antes porque un familiar falleció con causas asociadas al trabajo. Y aquí es importante que si bien el COVID nos presenta un gran reto en ese sentido, tendrá que convivir con otras causas y con otros peligros que ya teníamos identificado desde atrás y que al final pues no hemos mitigado de manera adecuada porque, insisto, la meta siempre será cero. Entonces, creo que aquí esas medidas un poco de temporalidad tendremos es que aprender, construir, implementarlas, pero tendrá que convivir con todo lo que ya habíamos identificado y analizado y como todos los planes de acción que vienen alrededor de ese tema y con esa movilidad muy fácil. Sin lugar a dudas, lo que hablábamos de la gestión del cambio al final se vuelve en el issue fundamental, porque aquí nos tocó adaptarnos, mover los negocios. Hay unos que no se pudieron mover, eso es una realidad, pero los que sí pudieron llegar a generar pues un camino diferente de otras formas, pues tuvimos que adaptarnos todos. Yo insisto, todavía nos estamos adaptando. Yo creo que todavía ni siquiera estamos del todo adaptados, pero creo que se vuelve una competencia fundamental cuando estamos hablando del bienestar y de salud de los trabajadores. Doctora Adriana, si me permiten complementar un poco, la OIT ha venido hablando, digamos, desde el año pasado en su informe del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, digamos, estableció 5 aspectos importantes que más allá del sistema de gestión en la seguridad y salud en el trabajo ya venían como advirtiéndose un poco también de cómo abordarlos, ¿no? Entonces, uno, primero, los nuevos riesgos que podíamos enfrentar frente a la seguridad y salud de los trabajadores, que esta pandemia nos pone nos vislumbra como tal la realidad de poder enfrentarnos a nuevos riesgos que puedan aparecer y no quedarnos con esa matriz, ¿cierto? Otro aspecto que nos mencionaron fue el tema de la salud pública. Nos decía, el vínculo de la salud pública como tal está teniendo un impacto de alguna manera en la seguridad y salud de los trabajadores o en el, como tal en los lugares de trabajo, ¿cierto? Entonces, ese vínculo cada vez nos muestra y nos da más realidad de la necesidad de comenzar a hacer este vínculo, de la importancia de tener un tercer aspecto, era la multidisciplinariedad que tenemos como tal en temas de seguridad y salud en el trabajo. Siempre lo he dicho, en seguridad y salud en el trabajo uno nunca termina de aprender, o sea, es muy gratificante realmente tener el concepto o conocer cada uno cómo ve desde su perspectiva de psicólogo, abogado, ingeniero, diferentes, y esto complementa como tal cada una de las acciones que hacemos. Y finalmente, pues algo importante es la creación como tal de competencias, que cada vez hay que seguir reforzándolo, ¿no? O sea, nunca dejamos de aprender en seguridad y salud en el trabajo, lo decía, y poder tener futuras, ojalá, generaciones seguras y saludables sería muy valioso. Bueno, ¿no? Y yo creo que con ese aporte que vimos desde el año pasado que estaba haciendo la OIT celebrando sus 100 años, que son los documentos que salieron muy buenos, con unos datos, con esas orientaciones que nos está comentando Snyder, pues también algo se ha visto y quisiera de pronto si nos puede compartir un poco sobre las acciones que ha realizado la Organización Internacional del Trabajo frente al tema de COVID en este momento. Bueno, gracias, Yesid. Esto sí, pues en este momento, pues desde la Oficina Andina de la OIT como tal, hemos venido desarrollando diferentes actividades. Una de ellas fue la creación de herramientas para pues apoyar como tal el desarrollo del COVID. Nos hemos dado cuenta que pues
estamos sumergidos en muchos protocolos de bioseguridad, de alguna manera con unos lineamientos generales que siempre vemos como tal, y buscamos de alguna manera comenzar a sacar también otras herramientas. Veía en una de las preguntas que si teníamos alguna herramienta para evaluar el riesgo frente al COVID, ¿cierto? Entonces, estamos trabajando en ello precisamente. Hace poco sacamos una lista de comprobación que nos permitía como tal priorizar las acciones básicas en materia de seguridad y salud en el trabajo. Esta lista de comprobación venía acompañada de una guía de usuario para implementarse, y adicional se sacó unos lineamientos generales, también los mencionó la doctora Adriana, los 10 pasos, y estos lineamientos generales también que tenía frente abordar el tema de seguridad y salud en el trabajo, no solo desde el aspecto de bioseguridad, que claramente cobra una gran importancia para afrontar y prevenir el COVID, pero también es importante comenzar a mirar nuestra jerarquía del control, desde las medidas de controles de ingeniería, controles administrativos, qué podemos hacer frente al COVID. Un segundo aspecto que estamos desarrollando es el apoyo técnico a diferentes sectores. Estamos con Ecuador, Perú, Colombia, con la SUNAFIL de Perú, en Ecuador con el Ministerio de Turismo, algunos sectores que están comenzando a hacer la reapertura. Estamos brindando ese apoyo técnico para pues que comiencen a desarrollar esa apertura, y pues seguimos participando y tratando de proporcionar también mecanismos de capacitación, de educación, como que agradecemos nuevamente al Consejo por brindarnos esta invitación. Eso como en términos generales. Las herramientas pues son públicas, están disponibles en la web, y eso como resumido. Es un trabajo muy bonito lo que ha venido haciendo OIT, y bueno, estas conversaciones son maravillosas con todo el equipo de OIT. Cada vez que los tenemos, Iván Oyeside, en este espacio, sí, pues es fundamental. Yo quiero darle un poco de espacio ya, porque se nos va a acabar el tiempo y tenemos un montón de preguntas que todos nuestro público nos están en la tarde del día de hoy. Hay una pregunta interesante de Molina Amorte y Juanita. ¿Puedo crear una política para COVID? Bueno, pues como nosotros lo establecíamos, es más, nosotros lo mencionamos, se los mencioné en el listado de comprobación. Nosotros lo que, más allá de la política, establecimos, debería tener una declaración de compromiso al interior de las entidades, no solo del empleador, tengamos en cuenta eso, el empleador, los trabajadores y los responsables de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, más allá de poder, claro, o sea, digamos, el compromiso de todos hace parte de algo fundamental para poder gestionar el riesgo en estos momentos. Tenemos otra pregunta de Germán Suárez que dice: ¿cómo abordar el cumplimiento de los objetivos del sistema de gestión cuando los recursos económicos de las empresas están viendo afectados por el COVID-19? Y qué importante esa pregunta, porque esto es como, a veces en el mundo coloquial es como todo el tiempo, ¿no? Hemos tenido una crisis económica mundial. Colombia no ha sido ajena a todo lo que estamos viviendo, y también tenemos que invertir en esos recursos. Yo tal vez lo que le diría a Germán es: hoy la seguridad y salud en el trabajo permite hacer la reactivación de nuestras operaciones. Porque es que, y hablábamos un poco hace un ratico de salud pública, es que al final sé que esto siempre se ha visto como de manera independiente, los sistemas aparte, el sistema de gestión aparte, como un amigo, un buen amigo, pero un amigo. No, es que es la razón de ser. Y hoy creo que mi querido Germán, desde acá te comparto, ese es el gran reto. La única forma de poder hacer esa reactivación inteligente es haciendo esa inversión en la protección de cada uno de nuestros trabajadores. Claro, hay que documentarse muy bien, hay que aprender, hay que estudiar mucho, hay que tener una identificación correcta en realidad de los riesgos a los que están expuestos nuestros trabajadores. No todo es plata. Yo siempre he hablado, voy a poner un ejemplo que esta mañana lo conversábamos. El protocolo para atender a nuestros proveedores pues no requiere una inversión, requiere un sitio especial
de una zona especial, con un distanciamiento, con una identificación clara de nuestro distanciamiento, con unas políticas muy claras de a quién estoy atendiendo como proveedor, y tener pues una política de higiene, lavado de manos, en fin, desinfección de los vehículos, pero a veces quiero que como empresarios quitemos un poco el miedo de que esto requiere una inversión. Claro, sí requiere una inversión, yo no estoy diciendo que no, pero creo que tendremos que ir más a la cultura, a la formalización, a los rigurosos en la aplicación de los protocolos para abordar el cumplimiento. Lo que sí quiero decir es que la única posibilidad de poder hacer una reactivación y poder convivir mientras no tengamos una vacuna tiene que ver con garantizar la protección de nuestros trabajadores. Yo pensaría ahí adicionalmente para Germán que el sistema de gestión en seguridad y salud, y como todas las acciones de la empresa, pues siempre tiene recursos limitados. Si tuviéramos recursos ilimitados, pues haríamos las cosas tal vez diferente. Entonces, parte como lo que estábamos hablando al principio, que la matriz de peligros, pues de identificación de peligros, evaluación y valoración del riesgo, lo que permite es priorizar, ¿sí? Y ahí esa es la estrategia. Yo que priorizo, que abordo ahorita y después voy abordando los otros peligros. No todos los voy a poder abordar al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, pues si bien seguridad y salud seguridad y salud en el trabajo en este momento, pues es la herramienta fundamental para la reactivación, así como tú lo dices, pues ahí mismo entonces, listo, ya con los recursos que tengo, que son limitados, que la cobija es pequeña, entonces o me tapo la cabeza o me tapo los pies, pues miremos por dónde priorizo, por dónde siento más frío, por dónde voy a tener más problemas. Obviamente en este momento el tema COVID va a estar dentro de los prioritarios, miremos los otros peligros que me pueden generar accidentes y enfermedades con una mayor probabilidad de acuerdo a mi matriz de peligros y los voy abordando y con el tiempo vamos a ver que si hacemos la tarea juiciosa, esos peligros van bajando de nivel. Bueno. Mabel Aponte, esta me encanta, se la voy a preguntar a ustedes, escritores de libros. Buenas tardes. Si es un riesgo de salud pública, ¿por qué la incluyo en mi matriz de riesgos ocupacionales? Hablando del COVID, supongo yo. Sí, creo que esa es suya. Sí, esa es de él. No, yo creo que la pregunta de Mabel es absolutamente pertinente para la situación. Y ahí yo le diría no en el por qué, sino en el para qué, ¿sí? Y el para qué es, ¿para qué? Pues para gestionarlo, para incluirlo dentro de las acciones que yo estoy haciendo para proteger a mis trabajadores. Y si bien es un riesgo que en este momento tiene que ver con la salud pública, el tema del contagio me va a afectar a mis trabajadores. Entonces, si yo no tomo medidas al interior de la empresa, ¿cierto? Si yo no me protejo al interior de la organización, un trabajador que me llegue contagiado sin tomar medidas de protección de bioseguridad me puede contagiar hasta 3 más y esos 3 otros 3 y ahí es donde esa curva que decimos haciendo, pensemos que nuestra empresa es un país chiquito y que empezamos a implementar esas medidas para controlar la curva, tal cual. Entonces, si nosotros no hacemos eso al interior de la empresa, entonces no en el por qué, sino en el para qué, pues para gestionarlo, para evitar el contagio y que pues mi operación siga, que en la mejor de las circunstancias, en el mejor de los escenarios, esos trabajadores se van a ausentar 14 días, pero en un escenario grave pues puedo presentar una enfermedad grave que termine en una unidad de cuidados intensivos o incluso que lleguen a morir. Entonces es más por eso, es trabajar por las personas y obviamente pues porque eso me va a impactar la productividad en la empresa. Sí, aquí al final es un tema de protección, yo creo, de cuidado de todos, ¿no? Creo que lo que más nos ha enseñado la pandemia tiene que ver alrededor de ese punto. Bueno, aquí seguimos, de verdad un abrazo a todos los que nos escriben y todos los comentarios que nos comparten. Tal vez aquí pues, vemos muchos comentarios. Hay uno que no es una pregunta, pero me parece interesante el comentario que nos hace Diana Janet Grisales Hernández, a quien saludamos desde acá. Y dice, las empresas aún desconocen la importancia de seguridad y salud en el trabajo. Con esta contingencia solo se preocupan por tener un protocolo físico grave, pero no han podido entender la dimensión de la responsabilidad que tienen y delegan esa responsabilidad a personas que no son idóneas para realizar las actividades.
lastimosamente cuando llega el accidente, la enfermedad es cuando llegan los AI. Y ojo, porque esto es un problema de salud pública. O sea, adicional a esa realidad que Diana la expresa, es que si nosotros no tenemos un cuidado especial por cada uno de nuestros trabajadores, estamos poniendo en riesgo la operación de la organización. Y es apenas lógico y entendible. Nosotros no podemos convertir en organizaciones que se convierten en un foco de contagio para seguir expandiendo la pandemia. Por el contrario, tenemos que procurar en ese sentido. Jessy, yo no sé. Sí, Diana, Janet toca un tema que es importante e interesante y además porque es una pregunta frecuente y es el tema de la idoneidad en el tema de los protocolos, de quién es el que debe hacer los protocolos o implementar esto. Y las normas no lo definen y créanme que es muy difícil definir eso en las normas, ¿sí? Entonces también va un poco de la responsabilidad que yo tengo como empresario de decir, pues para hacer un protocolo de bioseguridad que proteja a mis trabajadores, que me garantice mi operación, pues yo también tengo que ser responsable de no escoger cualquier perfil, cualquier persona que venga a implementarme esto, ¿cierto? Yo necesito a alguien que lo sepa, que lo maneje bien. Y como muy bien lo dice Diana, que no se quede solo en el papel. Sí, ahorita muchos están corriendo por el papel, pero después viene el problema si ese papel no está bien hecho y no se ha implementado correctamente, ¿cierto? Uno, por el contagio, ¿cierto? Y se puede presentar el contagio y ya lo hablamos. Y dos, porque vienen las autoridades, tanto de trabajo como las autoridades sanitarias, las secretarías de salud, y nos pueden sancionar por no cumplir pues lo que dice el papelito, ¿sí? Entonces, pues el papel no tiene que ser una cosa muy extensa, esos protocolos, ni con mucha carreta, sino muy ajustado a la empresa, a sus propias condiciones. No necesitamos el copia y pegue, que suele pasar en estos casos, y los venden por internet que ya he hecho y solo cambien estas 3 palabras, sino ajústelo a su empresa, a su realidad, porque después cuando se lo vayan a verificar, si usted no lo hizo bien, pues uno puede tener contagio y 2 lo pueden sancionar. Pero más allá de eso, Jessy, recordemos que el compromiso fundamental es que cada trabajador sale de su casa y regresa a abrazar a quienes más ama. Y esa al final es la razón de ser de cualquier desarrollo económico. Pues bueno, creo que se nos fue el tiempo. Mejor dicho, ya se nos acabó. Estas conversaciones son maravillosas, de verdad. Schneider, como representante hoy de la OIT, gracias de verdad por acompañarnos. Creo que sin lugar a dudas se vuelve un espacio súper enriquecedor para seguir avanzando en estos retos que, como tú lo decías bien hace un rato, no terminamos de aprender y no terminamos de tener que reinventarnos en este nuevo panorama. Creo que se nos fue ya un poco el tiempo, Claudia. Sí, señores, una charla súper enriquecedora. Muchísimas gracias a ustedes, como decían en los comentarios, por su experiencia, sus conocimientos, por estar aquí construyendo juntos un mejor futuro para nuestros trabajadores. Mil gracias a la doctora Adriana, a Schneider, muchísimas gracias por tu participación, a Yesid, y muchas gracias a todas las personas. Con todos los comentarios vamos a estar atentos a responder sus preguntas, seguir conectados, invitándolos también a que continúen aliados con nosotros. Ahí, bueno, les están echando 1000 piropos a todos en los comentarios. Muy agradecidos a todos. Mil gracias. Un abrazo para ustedes. Bueno. Muchas gracias y no se les olvide a todos participar en el Mundialito en Twitter. Por favor. Cara, ya nos vamos. Adriana, muchas gracias, Claudia, Yesid, muchas gracias al Consejo pues por permitirnos participar en este espacio. Nuevamente, gracias. Bueno, esperamos tenerlos de nuevo aquí en este espacio. Les recuerdo a todos, continuamos martes y jueves en nuestro live, construyendo conocimiento junto a nuestros expertos. Y sí, señores, me voy para Twitter a seguir con el Mundialito porque está que arde. Los esperamos allá y muchísimas gracias a todos. Feliz resto de tarde. Gracias. Chao. Listo, ya.